Buenas noches. En el programa de esta ocasión queremos analizar los procesos de comunicación política y electoral que marcaron al país en los últimos meses. Nos cuestionamos si el ritmo se mantendrá tal cual en la campaña o cambiará la modalidad a través de nuevas narrativas y formas de posicionar la agenda pública. También nos interesa conocer un poco más cómo las plataformas digitales están modificando las maneras de consumo de contenido político y social en el país. Si las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram han desplazado a los medios tradicionales o más bien, estos últimos han podido adaptarse a la dinámica actual para brindar información y noticias sobre los sucesos de la realidad nacional. ¿Qué factores marcan la configuración de la opinión pública y quiénes resultan sus agentes preponderantes? Sobre ello hablaremos en esta emisión. Comenzamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta oportunidad vamos a hacer una lectura, un análisis de la comunicación política, de los procesos electorales y la construcción de la opinión pública. Es importante poner a su disposición cómo entendemos la dinámica de comunicación de los agentes políticos, gubernamentales, partidarios, electorales, tanto tras las elecciones o los comicios del 28 de febrero como la nueva dinámica que se va a marcar en la correlación política en las próximas semanas. Y es un gusto para mí saludar en esta oportunidad a Ivonne Rivera. Ella es catedrática e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Buenas noches, Ivonne, qué gusto, bienvenida a este espacio. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven en este día y que quieren compartir con nosotros, ¿verdad? Un análisis de un aspecto que se tiende a relegar, que es la comunicación, y es que es más que relevante en estos tiempos. Justamente ese es un tema importante porque ha marcado mucho el ritmo de cómo se posicionan los temas de discusión pública a través del gobierno y la manera en cómo está comunicando el presidente y todo su círculo, todos sus allegados a nivel gubernamental y cómo reaccionan también los opositores políticos o toda esta andamiaje de instituciones y actores políticos. Antes de ver de lleno esos aspectos de la comunicación gubernamental, Ivonne, hablemos un poco de las elecciones, digamos, podríamos decirlo un poco en frío. Ya pasaron algunas semanas tras las elecciones, fueron meses intensos previa a la campaña, ya en el periodo de la campaña y el día de la elección, pero si lo analizamos ya en perspectiva, con el tiempo ha pasado ya un poco, ¿cómo caracterizaría usted la manera de comunicación en esta campaña por legislativas y municipales? Hemos hablado con muchos conocidos, ¿verdad? Y también analistas de la comunicación, y es bien interesante porque pareciera que lo que operó ahí fue un estímulo-respuesta al estilo Pavlov, ¿verdad? La persona se le dio una indicación enfocada en una persona en particular, en un partido en particular, y las personas fueron a hacer lo que se les dijo, votar por el presidente. Entonces, es bien interesante porque ahora tenemos tanta teoría que el neuromarketing, ¿verdad? Y cómo nos manipulan las emociones, cómo nos manipulan los puntos de vista y otros aspectos que nos llevan a determinada acción, pero básicamente es súper interesante ver cómo, por ejemplo, el monopolio en el mensaje también, porque ahí tenemos un Estado en el cual hace ejercicio de la transmisión de la información no solo en medios tradicionales, tiene un periódico, tiene las radios, tiene su canal televisivo en varias transmisiones y tiene otro montón de medios, tiene influencers que replican el mensaje, y en ese sentido tenemos hasta cierto punto un mensaje único circulando, y las voces disidentes se convierten en relativamente pocas o se convierten en esos puntos negros, ¿verdad? Los outsiders que se les llama ya a lo lejos, que en muchas ocasiones no logran hacer un contrapeso informativo. Entonces, en ese sentido, en las elecciones tuvimos un mensaje único canalizado a través del presidente, porque desde el inicio de la gestión del presidente, él se ha encargado de ser el vocero principal. Incluso en la pandemia, en comunicación de crisis, podemos decir, en la comunicación durante el COVID, él se ha encargado de manejar la información, posicionarla y mover las piezas en el tablero. Y eso lo puede haber con varios análisis que han hecho en la revista Disruptiva, otros analistas en redes sociales, el Diario de Hoy, cómo se mueven los mapas, el mapa de redes que se establecen entre diversas cuentas para
para posicionar o hablar de ciertos temas, ¿verdad? Si lo vemos un poco en perspectiva histórica, Ivonne, ¿usted consideraría que las elecciones presidenciales del 2019 marcaron un parteaguas en el tema de la comunicación política del gobierno por la entrada de Nayib Bukele y porque vienen del ámbito de la publicidad, es una de las áreas en las que trabajan? ¿O usted considera que esto ya se venía como acumulando y se dieron las condiciones y lo aprovechó un actor político en particular? O digamos, las elecciones del 2019 son un parteaguas en cómo hacer campañas políticas, comunicación política en estos contextos. Mire, nosotros en la UCA tuvimos un observatorio en comunicación política y empezamos analizando al alcalde en aquel momento, ¿verdad? Cuando se estaba posicionando como alcalde de San Salvador. Desde ese momento había cuestiones bien interesantes o cambios interesantes en el ecosistema de medios de comunicación en el país y en las formas de comunicar, ¿verdad? Y una de las formas de comunicar era posicionar tipo relaciones públicas, tipo comunicados de prensa en formato noticias, que se encargaban todas estas agencias de prensa que él contactaba para posicionar su buena imagen. Por ejemplo, nosotros era tanta la información y tanto el trabajo que había que hacer a mano, por decirlo de alguna manera, que rastreábamos una noticia con los jóvenes y particularmente esa noticia, por ejemplo, usted buscaba el correlato, tal como funcionan los medios, ¿verdad? La declaración formal, dónde está, de qué parte ha sido extraída, y no encontrábamos en los buscadores de Google ninguna información. La información que nosotros encontrábamos estaba en el sitio de la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, en proyectos, y poco a poco se construían informaciones, noticias con base en tweets, ¿verdad? Un solo tweet y había datos que no aparecían. Entonces yo creo que esta figura política siempre ha marcado una manera de hacer política en el país y de apelar a las ciudadanías a través de la información o la desinformación, ¿verdad? Entonces yo lo marcaría mucho más atrás en el tiempo, Carlos, porque esto no es nuevo. Hay un aspecto aquí, ya que lo hablamos sobre esto, hacemos referencia al gobierno y vamos a profundizar en los siguientes bloques sobre la manera en cómo comunica el gobierno. Está la pandemia, está el tema de la seguridad pública, está el tema de las elecciones, digamos, diferentes trincheras. Pero si lo pensamos del otro lado, es decir, los opositores o los otros partidos políticos, los partidos tradicionales. Hay partidos políticos que insisten que su principal problema a través de resultados electorales, o una de las variables que ha afectado en sus resultados electorales ha sido su manera de comunicar, ha sido su manera de que no se han visibilizado o posicionado en las redes. ¿Eso es relativamente cierto? ¿Es falso? ¿Cómo podemos analizar eso? Mire, desde el análisis y la observación que yo he hecho, no solo ha sido la manera de comunicar, ¿verdad? Porque si fuera así de exitosa la manera de comunicar, tuviéramos a un montón de figuras políticas ya bien posicionadas, ¿verdad? Entonces, no. Yo creo que el problema de estos partidos políticos ha consistido en que no han hecho un elemento clave que tanto usted y yo utilizamos para analizar la situación, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, un análisis de la situación sobre la pérdida de credibilidad progresiva que han venido teniendo, número uno. Número dos, la cercanía, como usted sabe, los partidos políticos son los que representan a la población en la Asamblea Legislativa y que tanto la representan o no la representan. La pérdida de ideales, ¿verdad? La pérdida de ese capital que a la gente le encanta y decir, mire, esto nos van a rescatar de la situación. O sea, esa mentalidad hasta cierto punto infantilista, como lo plantea Martín Baró, ¿verdad? Que quiere que el ciudadano le resuelvan todos los problemas y va a venir el Mesías y nos va a resolver. Entonces creo que el problema en los partidos políticos no es solo cuestión de comunicación, no es solo cuestión de posicionarse en redes, va mucho más allá y tiene que ver con los problemas que están enfrentando internamente y que no quieren aceptar, ¿verdad? Las críticas que se ven y que le hacen a las personas es por qué tienen los líderes que tienen, sabiendo que esos líderes están asociados con otras figuras políticas oscuras, cuestionadas por los medios de comunicación, con investigaciones periodísticas ya fundamentadas, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que no quisieron ver el problema de fondo, ¿verdad? ¿Cuál es? Y creo que ni siquiera ellos lo saben. ¿Cuál es el problema de fondo que tienen y por qué ya no logran conectar, ya no logran apelar y ya no logran que la ciudadanía crea en ellos? Pero también tenemos otras figuras políticas que se aprovechan, ¿verdad? De todo ese contexto y que a la larga la gente compra una cosa, porque lo que estamos viendo, y ya sé que vamos a hablar más adelante, es la venta de una marca, ¿verdad? Pero que las personas no logran
posicionar claramente y ubicar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Entonces, ahí está. Hay un aspecto que mencionas antes de finalizar este segmento que me llama mucho la atención, porque hay candidaturas, digamos, regresando a las elecciones, que pensaban con cambiar los colores, o no identificarse con el partido político, sino que usar otras tonalidades o acercarse más a la figura, digamos, políticamente más fuerte, como la del presidente de la República, significaba que iba a ser un arrastre para ellos en imagen. Entonces, ¿qué nos dice un poco eso de esas lógicas o esas maneras de campañas? En algunos casos hay partidos que son muy individualistas, es decir, cada quien va, y hay otros que apelan a la marca de su partido, que ahora probablemente está muy desgastada, sobre todo en los casos de Arena y el FMLN. Mire, yo creo que lo que dice es una manera de hacer política que no es nueva en Latinoamérica, ¿verdad? Y la manera de hacer política son los personalismos, ¿verdad? Ubicarlo y apostarle todo a la figura de un candidato o de una figura sumamente fuerte, y que esa figura va a arrastrar específicamente con su personalidad, con su carácter, que a veces hay teóricos que los llaman los tuiteros presidentes, ¿verdad? Y entonces, o los políticos influencers específicamente. Hay un estudio de Donald Trump que plantea cómo llegó, a qué apelaba, a qué sentimientos, y generaba más una idea de identidad que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que vimos en la campaña fue, como le digo, un monopolio del mensaje, porque no veíamos mensajes alternativos, ¿verdad? Los ciudadanos estábamos, bueno, a ver, ¿qué vas a proponer? O sea, por ejemplo, todos los de la hashtag Bancada Cian o @Bancada Cian, todos se unieron en respaldo o al endorsement de la figura del presidente, ¿verdad? Que a ellos los iba a respaldar, y los otros que quisieron desmarcarse de los colores del partido. Hasta eso tendrían que haber evaluado ellos en un análisis de audiencia, ¿verdad? Cómo lo tendría que haber, cómo lo toma la población. Porque el elector es bien quisquilloso, o sea, por una parte no quiere relación con partido político, pero cuando usted ve y observa las tendencias que existen, la clave es que dice, bueno, ¿y de qué ideología sos? ¿Sos de derecha o sos de izquierda? Entonces es como un elector bipolar, ¿verdad? Que no sabe lo que quiere, que se le presente una alternativa, pero a la hora de la hora no critica una cosa, critica otra y no tiene una claridad. Entonces, nuevamente volvemos al punto, ¿verdad? De que es una cuestión de que los partidos políticos, si quieren sobrevivir, tienen que hacer un análisis de todo tipo, análisis de la situación, análisis del entorno, macro, meso, micro, para ver cómo se van a posicionar ellos y cómo, como alternativa política, cómo pueden subsistir y qué medidas pueden tomar, no solo comunicacionales, sino que estructurales. Cierro con esto, Ivonne, hay un aspecto que me llama la atención y lo planteo para iniciar el siguiente bloque con esto. Las ideologías todavía son parte de la campaña de comunicación política, partidaria, pero también de comunicación gubernamental, porque a veces se menciona que los partidos o los partidos que reflejan estas épocas trascienden las ideologías o no quieren acercarse a las perspectivas ideológicas porque eso les puede generar afectaciones con el electorado, con la opinión pública. Lo planteo porque al regresar me gustaría tener su reacción sobre este tema, si las campañas políticas, la comunicación gubernamental expresa, manifiesta ideología o tratan de ocultarla o evadirla y mandar otra serie de mensajes. Me gustaría que abordemos sobre este tema al regresar tras la pausa. Volvemos en minutos. Seguimos platicando esta noche con Ivonne Rivera, docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Con ella hacemos una lectura de la comunicación política, los procesos electorales y la construcción de la opinión pública. Y le planteaba a Ivonne una pregunta antes de finalizar el primer segmento, es, ¿las ideologías empatan, se conectan con la comunicación tanto gubernamental y esto de los procesos de campaña, o los partidos tratan de evadir esa palabra, pero a través de sus estrategias igual nos están vendiendo, nos están dando ideología? Vaya, mire, yo creo que ahorita la palabra ideología podría ser una mala palabra para los electores. Yo lo que observo, dadas las coordenadas que tenemos todos a partir del discurso, lo que vemos, acciones, procesos, podría parecer más una táctica del populismo, ¿verdad? Es decir, ¿en qué sentido? O sea, los distintos autores han hablado del populismo y lo han concebido como un movimiento que viene desde los de afuera, ¿verdad? Los outsiders, ya sea élites que no se han logrado conformar como élites económicas, élites políticas, pero que logran acuñar todos esos descontentos que existen en la población y en la ciudadanía y en la manera de hacer las cosas o en la manera de convocar, ¿verdad? Entonces, es un estilo propio del populismo no identificarse ni con la izquierda, no identificarse
asociarse ni con la derecha y que, bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces pero hay acciones que ellos tienen que uno podría decir, bueno, esta es la neoderecha, ¿verdad? O sea, este es un neopopulismo que nosotros podemos estar observando. Entonces, en el discurso puede haber muchas generaciones que no les interesa mucho hablar de política, que para ellos, porque la gente está harta, ¿verdad? O sea, yo consulto estudiantes, hicimos un sondeo con estudiantes hace unos 3 años y le preguntaba a los jóvenes, bueno, y con respecto a cuando Calleja iba para candidato, ¿qué te parece la política? Ay, a mí la política me aburre, o sea, me tiene harta porque realmente tenemos un fenómeno epistemológico aquí en el sentido de conocimiento bien interesante. La gente está saturada de información, por un lado de información política, porque nosotros hemos tenido campaña a lo largo del tiempo desde que Nayib Bukele casi fue candidato y en las redes sociales, sobre todo a alcalde, o que fue alcalde de San Salvador, pero también estamos viendo un descontento con las alternativas ideológicas que existen, ¿verdad? O sea, y eso se ve también en los partidos, que hay gente que se define claramente de derecha y de izquierda, pero hay otros que eso lo ven malo, ¿verdad? Porque creen que son radicales, etcétera, etcétera, pero también el discurso se nos ha presentado como que solo podemos ser de izquierda radical y de derecha radical. Entonces, ahí está la polarización que nosotros vemos en los discursos. También vemos el otro elemento específicamente del que se aprovecha el populismo, del término pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que hace, el pueblo es el abandonado, el pueblo es al que nadie toma en cuenta. Entonces, si me voy más allá de la ideología y me traslado a esto, es porque quizá ahorita no está de moda hablar de ideología. Y lo vemos en los partidos pequeños y jóvenes, lo vimos en la campaña, ¿verdad? Por ejemplo, la figura de nuestro tiempo, sí, muy afiliadas a su partido, pero se mostraban en términos de comunicación política como figuras individuales, ¿verdad? Y uno pensaba, al ver cómo funciona el sistema, bueno, y esto es a la larga, ¿verdad? Estas figuras políticas emergentes, cuando el partido siente postura, cuando el partido, porque nosotros sabemos cómo funcionan los partidos políticos, no funcionan con que les gusta que los individuos piensen, ¿verdad? Sino que funcionan con la obediencia. Entonces, ¿de qué manera ese partido, las estructuras del partido, ya las cúpulas van a responder o van a dar indicaciones a esa figura, ¿verdad? Entonces, como le digo, es un tema que se diluye. Ahorita creo que es algo que no les conviene hablar y que no les gusta hablar, porque si usted se define de una ideología o de otra, hashtag los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, ve, hasta ya está posicionado el término en la mentalidad de todos nosotros. O sea, resulta fácil clasificar para un ejercicio de contracampaña, por decirlo de esta manera. Exactamente. Entonces, es fácil ponerle la etiqueta al enemigo, los mismos de siempre, y cualquier otra cosa. Por eso en campaña era muy delicado exponer los puntos de vista, ¿verdad? Porque es tan hábil la comunicación. No sé si es gubernamental, porque yo creo que ya es más propagandística, ¿verdad? Es tan hábil que cualquier cosa decantaba hacia la polarización. La derecha o la izquierda, y aquí ni de derecha, izquierda, arena o el frente. Entonces, ese discurso, la polarización que tenemos ahora es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a tener distintas alternativas políticas y la gente tiene derecho a expresarlas, pero si caemos en los cajones, se convierte en una dinámica peligrosa y hasta antidemocrática, Carlos. Quiero incorporar ahora el tema de las redes sociales, porque también es uno de los temas de investigación y que usted le ha dado seguimiento, es ahora las plataformas que ofrecen las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, y ahora está surgiendo TikTok, y ahora se marca más para una generación muy particular este tipo de red social en su manera de comunicar, pero también los políticos o las figuras políticas se mueven en ese mundo y lo utilizan, y se toma mucho de referencia desde los factores o medios internacionales. Cuando ven el caso de El Salvador, ven que el caso del presidente Bukele le llama la atención porque a través de Twitter emite mensajes, comunicaciones, cosas muy parecidas que hacía Donald Trump, y viendo con la perspectiva comparada también lo hacen otros presidentes que comunican, aunque aquí hay ciertas particularidades. Pero quiero incorporar un dato que me llama la atención y vamos a aprovechar un estudio que se divulgó recientemente de una empresa que se llama Lifebelt sobre estudios de medios de comunicación en Centroamérica, y quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla el recurso 2, que es un gráfico una pregunta que se hizo en este estudio para la motivación del uso de las redes, y lo ven en perspectiva regional. Ahí nos aparece en pantalla, lo voy a leer porque probablemente no se ve con detenimiento todas las letras, pero preguntan
¿Cuáles son sus motivos para utilizar redes sociales? Y lo voy a poner de manera descendente. En la primera barra que usted ve ahí, que es el 37.3%, la gente contestaba que es estar al día de noticias y eventos. El 35.1% mencionaba que encontrar contenido entretenido o divertido. 34% ocupar su tiempo. 33% estar en contacto con los amigos y sus actividades. Luego 27.9% compartir fotografías o videos. Luego sigue con generar conexiones con otras personas, investigar productos y demás. Entonces, llama la atención y lo quiero combinar ya con el tema de las redes sociales, solo para tener de referencia estos datos, pero con el análisis que usted hace, cómo ahora se conecta redes sociales, acción gubernamental y también procesos de comunicación. Mire, es muy interesante porque nuevamente, ¿verdad? Tal como dice un historiador allá en la UCA, que es Agide Herrera, lo que estamos viendo no son nuevas formas de hacer política, son las mismas, ¿verdad? Entonces, todo esto de la popularidad, solo que antes con la televisión comenzó allá con Bill Clinton. No sé si se acuerda que lo invitaron a un programa de Arsenio Hall, entonces él empezó a tocar el saxo y se mostró más cercano con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, desde ese momento comenzamos a ver una cuestión que ya se llamaba el infotainment, la información de entretenimiento. Posteriormente tenemos a Obama. Obama fue el precursor de todo esto. ¿Quién no amó la campaña de Obama? Cantábamos con nuestros artistas pop. Él comenzó en Facebook, vinieron alcaldes, Giuliani y otro montón de alcaldes, y precisamente el punto de incluir a las redes sociales dentro de los soportes de comunicación es para generar cercanía con el ciudadano. Es para romper el hielo entre la figura lejana del político y la cercanía que tienen las redes sociales, y para verlos en otros aspectos como más cotidianos. Sin embargo, esto también representa hasta cierto punto un riesgo en el proceso, ¿verdad? Porque si usted va a optar, porque no estamos hablando de una figura pública porque sí, no estamos hablando de un tuitero presidente, estamos hablando de un presidente que maneja el destino y las decisiones que guían toda una nación. Entonces, está súper bien el hecho de que el presidente tenga su TikTok. Los periodistas ya están pensando en el hecho de tener TikTok, ¿verdad? Para acercarse más a la ciudadanía, pero ¿cuál es el punto? El punto es qué tipo de contenido tenemos en redes, ¿de acuerdo? Entonces, yo también vi ese dato y me interesó mucho. Dije, ve, este dato, si usted se fija, es un puntaje mínimo, ¿verdad? Que difiere de estar con los amigos, que siempre a encontrar contenido entretenido y divertido, y ocupar el tiempo. Entonces, yo tengo una tesis con respecto a esto. Y mi tesis es la siguiente, que hemos llegado al punto que no es nuevo. Hay un autor de los 80 que se llama Neil Postman, que plantea de que con la televisión se rompió una manera de conocer. Que antes de la televisión nosotros teníamos la idea de que la política era cuestión de temas, de asuntos relevantes, de asuntos importantes. Cuando llegó la televisión se convirtió todo en cuestión de imagen. ¿Cuál es el candidato que se mira mejor? Por ejemplo, dicen que Bill Clinton arrasaba, así como el presidente Bukele arrasa entre las mujeres, ¿verdad? Porque les parece sumamente atractivo. Entonces, cuando viene la televisión nos plantea micros de historia, fragmenta la narrativa que nosotros antes de la televisión estaba construida a través de los medios impresos. Nos comenzamos a ver empezamos a ver una ciudadanía que se entretiene más que se informa. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación entre información y entretenimiento, pasa lo que vimos en esa gráfica, ¿verdad? O sea, que casi el punto de informarse está en el mismo nivel que el punto de entretenerse. Y Ivonne, aquí hay una cosa que me genera una reacción sobre esto, es para los ciudadanos, las personas que nos sintonizan, ¿cómo marcan esa diferencia? Digamos, porque puede ser que piensen que se están informando, pero lo hacen a través de una vía más de entretenimiento, y la información que te brindan probablemente es falsa, desinformación. Vienen los fenómenos de fake news, posverdad y todo esto, pero también que marca al ciudadano o ciudadana tener un criterio de distinguir. Claro, te están dando propaganda, te están entreteniendo, pero no te están dando información que te permita entender la dinámica en la que estás a nivel político, social o económico. El ciudadano no lo distingue, ¿verdad? Esa es mi hipótesis. O sea, yo creo que tendría que meterlos en una cámara y verificar todo eso, porque precisamente la importancia es, vaya, mire, y aquí en los medios han tenido un rol y una responsabilidad también. Estamos conscientes, y tal como lo dice el estudio, ¿verdad?, que se consulta mucho los medios tradicionales con portales web, portales en redes. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, específicamente en redes, los medios tradicionales? Lo que hacen es, en su página de Facebook, compartir una variedad
variedad de informaciones, entretenimiento, política, clima, COVID y todo lo demás. Y ahí es donde viene el término que usted también planteaba en un principio, que estaría como la desinformación, ¿verdad? O hay otros autores que lo conocen como el término un desorden informativo, en el cual usted no distingue debido a que en las plataformas no le hacen las advertencias, ¿verdad? Esto es contenido peligroso, por un lado. Por otro lado, los medios de comunicación, para mantenerse en el modelo de negocios, para mantenerse vivos en redes sociales y poder sobrevivir, dado que lo análogo ya no es pertinente, ¿verdad? O sea, ya no le genera mucha ganancia, tienden a generar noticias con el clickbait, ¿verdad? O sea, y el clickbait, que simple y sencillamente es ponerle un titular súper llamativo. Por ejemplo, ahí vemos a todos los usuarios en Twitter, ¿verdad?, que son divertidísimos cuando ponen alguna noticia sobre alguna influencer nacional y que por qué los medios cubren esto. Entonces tenemos la variable del aspecto económico de los medios de comunicación. Tenemos que los medios de comunicación quieren captar nuevas audiencias, nuevas redes, se han diversificado en el contenido. Sin embargo, lo que se ha sacrificado es el carácter informativo del medio de comunicación. Tengo que hacer la pausa, Ivonne. Al regresar en el siguiente bloque quiero incorporar el tema de la construcción de la opinión pública, porque ahora en este tema y con la dinámica de las redes sociales aparece el tema, bueno, influencers y youtubers, pero lo quiero retratar por situaciones que han ocurrido recientemente en el país por el tema de las elecciones, pero también que marca, usted utilizó una palabra que quiero explotarla más en el siguiente bloque, es un aparataje, es decir, en esta dinámica de comunicación, ¿cuál es el rol o la figura que tienen estas personas en el campo de youtubers, influencers, y cómo se puede convertir un mecanismo de construcción de opinión pública, bajo qué parámetros, qué lógicas y maneras de pensamiento de las personas? Me gustaría que ampliemos ese tema tras la pausa. Volvemos en instantes. Muy bien, seguimos platicando esta noche con Ivonne Rivera, docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Con ella tenemos una lectura de la comunicación política en procesos electorales, ya no electorales, y la construcción de la opinión pública, que es justo con lo que quiero desarrollar este segmento, Ivonne. ¿Quiénes y cómo están generándose ahora opinión pública? Ahora las plataformas, y este es un fenómeno que a través de YouTube, personas que utilizan sus canales para divulgar diferentes tipos de contenidos. Algunos pues los monetizan, les genera dinero y obtienen fuentes de financiamiento, pero también se vuelve una plataforma para emitir comentarios que se pueden constituir en mensajes de odio, violencia hacia la mujer, agresiones, contenido que puede ser hasta difamatorio. El tema es cómo eso también se puede constituir en parte de los insumos en la construcción de opinión pública sobre lo que ocurre en el país, en figuras, en imágenes, en políticos, lo que sea. ¿Cómo analiza usted este fenómeno, esta expresión de estos youtubers o influencers en este campo de esta red social que es muy vista como en YouTube? Vaya, perfecto. Mire, yo lo primero lo que tenemos que remontar es que, por una parte, es bien interesante, ¿verdad? Porque ahora desde hace años viene circulando el término prosumidor, que es el que consume y produce sus propios contenidos también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando yo analicé este fenómeno allá por el 2004 en otras coordenadas, en las que se usaba el Internet como un mecanismo de liberación y un mecanismo de resistencia frente a lo que cubrían los medios tradicionales, esas figuras eran como bien vistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacaban a la luz temas vetados en medios de comunicación, protestas y otro montón de informaciones que no salen en las páginas editoriales y que no son cubiertas. Pero ¿qué es lo que pasa? De un tiempo para acá, ¿verdad? En el Internet y todo lo que circula y los contenidos y las figuras que predominan, está fundamentado el me gusta, ¿verdad? Ese es el peligro de las redes. O sea, que ya las personas, se ha perdido toda racionalidad al momento de evaluar la información, y por racionalidad me refiero todo criterio para juzgar. Esto me entretiene, me gusta, a otra gente no le puede gustar, pero es divertido, ¿verdad? Y el otro criterio de evaluar la información. ¿Qué era lo que pasaba antes? Antes podríamos decir que el predominio de estas voces las tenían los analistas, las tenían los medios de comunicación, pero eran personas que tenían criterios y credenciales para opinar,
¿verdad? Con el advenimiento de la televisión como la principal figura del entretenimiento y la generadora de información y entretenimiento, nos encontramos con que cualquier persona puede hablar, y es cierto, todo el mundo tiene derecho a expresar opiniones. Sin embargo, no todo el mundo está calificado o tiene las credenciales para hablar de temas complejos. Entonces, lo que tenemos es lo que decía un autor, y perdone que le tire los términos, pero los tengo que citar, de Giovanni Sartori, ¿verdad? Que a veces, que lo que nosotros estamos teniendo ahorita es una serie de cabezas hablantes, ¿verdad? Que dominan el discurso, que se alinean a las tendencias predominantes y que no tienen un fundamento en sus opiniones, no tienen datos, y lo que hacen es exacerbar todas las emociones, ¿verdad? En el sentido de exacerbar el odio, el enojo, tomar como personal que están atacando a esta figura política, y no necesariamente es ataque. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que si no hablemos de control, sino que si no se establece como un monitoreo, un comunicador, porque vaya, son comunicadores, también tenemos que entender que están cambiando la configuración de las comunicaciones con estos espacios y estos nuevos actores. Y que ya no podemos verlo igual. Pero entonces ese discurso no es profesional, no contribuye, no es ético y no es democrático tampoco que una persona salga hablando en redes sociales de esa manera, ¿verdad? Con respecto a una figura pública, a una mujer, a un candidato. Entonces tenemos a un montón de personas que se alojan bajo la libertad de expresión, que muchas veces lo que hacen son expresiones de violencia hacia adversarios y hacia otras personas. Entonces es peligroso ese punto, creo yo, al que estamos llegando, porque usted los puede ver, se puede reír, pero hay un límite en la comunicación. ¿Cómo esto, Ivonne, puede ser parte de un aparataje, que regreso a esa palabra que usted mencionó en el primer segmento, un aparataje comunicacional de grupos, de segmentos muy específicos a nivel político que quieren mantener y hacer cajas de resonancia de contenidos, de figuras, de personas, y que eso sea continuamente lo que consuma la gente, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube, y eso también puede ser replicado por otros o por terceros, y que nos estemos en un esquema de una guerra a través de redes sociales, continuamente mandando contenido y cosas que no tienen credenciales o no hay información que permita verificar lo que están diciendo. Exacto, vaya, mire, yo creo que estamos nuevamente, ¿verdad? Estamos ahorita en terreno casi sin explorar y que está teorizándose literalmente en este momento. Entonces creo que uno de los elementos clave que nosotros tenemos es que, y en los que ha sido exitosa esta administración, es en saber captar las necesidades o sea, el perfil del ciudadano al que se va a dirigir, ¿verdad? En el informe ese de iLife se habla como de microsegmentos y que han sido exitosos en construir una narrativa idónea para esos microsegmentos. Tenemos que considerar otra cosa también, los algoritmos en las redes sociales, y eso no es nuevo tampoco, ya pasó en Gran Bretaña con el fenómeno del Brexit, ¿verdad? Sí. Hay varios documentales, invito a la audiencia para que vean los documentales, en los que se plantea que hay elementos de segmentación de las redes, por ejemplo, que usted, Carlos, o yo, Ivonne, no lo voy a ver. Entonces esos son nuestros filtros, y que se diseñan tal como vemos publicidad. Por ejemplo, yo he visto gente que ha mostrado publicidad que sale en España del gobierno salvadoreño, y nosotros no, esa microsegmentación precisamente lleva a que ellos reciban unos mensajes a partir de el perfil que tienen como audiencia. Y esos mensajes usted jamás los va a ver, yo jamás los voy a ver, porque no somos el segmento de esos mensajes. Entonces, nos queda la duda porque no se puede comprobar, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de estrategia se está utilizando en la pauta de contenidos en redes sociales? Y creo que ese es también un elemento clave. Bueno, en Estados Unidos siguen discutiéndolo, ¿verdad? Ya llevaron a declaraciones a Mark Zuckerberg por esto, y, o sea, sobre la venta de datos personales. Entonces, ¿qué riesgos existen en esos microsegmentos, en la manera en cómo se atisbe el fuego, ¿verdad? Que puede convertirse casi en una guerra social de dime que te diré y todo lo demás, en una campaña de agresión también en redes, y cómo los algoritmos están diseñados para segmentar, diseñar, y que a usted le llegue el mensaje que es perfectamente elaborado
para usted, a partir de sus interacciones en redes sociales. Y eso entonces se vuelve como una gran mina de oro para los políticos, para los partidos, para los gobiernos, y dentro de toda esta constelación, Ivonne, los medios de comunicación, digamos, en principio tienen la idea de trabajo hacia la formación de la gente. Formación me refiero en contrastar noticias, datos, evidencias, cosas que la gente les ayude para construir un criterio de lo que está pasando en distintas facetas de la vida. Entonces, ¿cómo quedan también los medios de comunicación en esa constelación bastante intensa? Los medios de comunicación, creo yo, la tienen difícil ahorita, porque cada vez se puja más porque ellos construyan contenidos que les gusten a las audiencias. ¿Cuántas críticas no hemos visto de medios de comunicación que escriben en redes, ¿cómo se llama? En su sitio web, ¿verdad? Una grande sábana, ¿verdad? El usuario también es cómodo. Lo más 3 clics y el usuario se aburre. Lo sufrimos en las plataformas también educativas. Si el joven tiene que dar 3 clics para llegar a un contenido, se aburrió. Entonces viene el dilema. ¿Qué tengo que hacer yo como medio de comunicación si sacrificar el contenido, mi proceso periodístico y mi seriedad y mi credibilidad y mi responsabilidad, ¿verdad? O adaptarme a estas nuevas tendencias existentes que no pasan más de lo que el informe sugiere, ¿verdad? Que tienen que usar TikTok, que tienen que hacer más atractivas las cosas, que tienen que lanzar contenidos, titulares más emotivos, que así como vemos en Facebook determinados portales de contenido, porque aunque tengan su página ya, yo no les llamo medios de comunicación, que ya le enmarcan a usted la información. Es como en las películas, ya le ponen el marco listo y le ponen un titular llamativo, ¿verdad? En el cual evocan a su enojo, a su rabia, a su ira, etcétera, etcétera. Le ponen ya los emoticones, las llamitas. Tercer recurso que utilizan también es que ya le ponen al protagonista y al antagonista. En la mayoría de fotos tenemos al presidente y el otro que le responde. Y ya el copy, porque así se llama en publicidad, ya el copy ya casi le da la interpretación del hecho, ya le dio la vuelta, ya vino del futuro y es el soldado del futuro el presidente. Entonces, así se están enmarcando esos contenidos. Y juega un medio de comunicación, un media outlet, ¿verdad?, serio o profesional, va a exponerse a ese tipo de formato que le llama la atención a las audiencias. Yo diría que no, porque les trae pérdida de credibilidad. Y ese es uno de los temas que pone en debate también a los medios, cómo construyen sus audiencias, la credibilidad, el seguimiento de los mismos en función del contenido que le ofrecen para los criterios que la gente le permite enriquecer lo que conoce o enriquecer a otros aspectos de la realidad que se está analizando. Tengo que hacer la pausa, Ivonne, pero en el último segmento hablemos del tema de las emociones también, porque ahora los mecanismos de comunicación política, comunicación gubernamental, también tiene este componente de las emociones. ¿Y qué tanto ve esto, Ivonne, en el tema de apelar a las emociones para las reacciones de respaldo no de ciertas medidas o acciones de política pública? Porque también eso se puede ver en las medidas de política pública. ¿Qué hace o qué no hacen los gobiernos para resolver problemas como la pandemia, como la economía, como la seguridad, entre otros? Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos en este análisis muy interesante en 8 en Punto. Ya volvemos. Muy bien, estamos en este segmento platicando con Ivonne Rivera, docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, sobre la comunicación política, los procesos electorales, la construcción de la opinión pública. Y ahora hablemos un poco del tema de las emociones, cómo marca las campañas y los procesos comunicacionales de los gobiernos, de los partidos políticos, de los agentes que son parte de las actividades económicas e institucionales del país. Y para eso quiero pedir a la producción si nos puede poner en pantalla el recurso número 4. Esto lo hemos tomado de un informe que elaboraron entre la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, que lo titularon "Así dio vuelta el consumo mediático en El Salvador durante el COVID-19". Ahí hay una pregunta ante una muestra de 1.547 encuestas que se hicieron entre julio y septiembre del año pasado. Se le preguntó a las personas: ¿cómo se siente luego de ver, leer o escuchar información sobre la pandemia en cualquier medio? Digamos, y esto fue uno de los temas que más marcó y era, claro, uno de los temas claves en esta investigación. 55.1% decía alerta, 54.5% preocupado,
29.0 ansioso, 21.2 triste, 13.8 molesto, 13.4 paranoico, 10.9 optimista, 10.2 pesimista, 8.0 indiferente, 6.4 seguro, 6.4 confiado, 2.1 otro. Pero lo llamativo es los círculos más grandes que usted ve ahí en pantalla de color naranja y azul, que menciona alerta y preocupado. ¿Cómo se ve este tema ya ahora, Iván, de las emociones y cómo lo retrata aquí a través de esta investigación para la manera en la información que la gente tiene acceso? Aquí hablamos de la pandemia, uno de los temas centrales de lo que marcó el último año, pero también de otros procesos y otras actividades o decisiones que toman las instancias gubernamentales. Vaya, mire, yo lo que creo, bueno, para mí el manejo de las emociones que se está haciendo es sumamente peligroso. Bueno, de todos modos, todos sabemos el hecho de que ya el COVID de por sí nos genera muchas emociones, ¿verdad? Pero le digo con base en experiencias que yo he tenido, porque uno se monitorea como ciudadano también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se toman medidas póngale en el trabajo, en cualquier situación, y usted lo primero que hace es sentir miedo. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que tiene que hacer es verificar y pedir información. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando a un punto en el que toda la información que nos llega es demasiado ya saturada, es demasiado inmediata, que nosotros no podemos tener una reacción pensada ante eso. Ya, por ejemplo, ya Aristóteles, ya todos los analistas de la comunicación también y de la política nos han hablado de la importancia y del peligro de manipular las emociones en distintos contextos. Esto es solo consecuencia de lo anterior, para tratar de lo que ya hemos venido hablando a través de todo el programa, para llamar la atención de las personas y lograrlas que se involucren en distintos procesos. La mejor manera es la de generar una reacción. ¿Y qué es la reacción? La reacción primaria que todos tenemos es una emoción, ¿verdad? Y si se fija también, todo lo que dicen las encuestas es sumamente interesante, porque lo que se maneja a través de la propaganda y del aparataje son las percepciones. Y usted más que nadie sabrá qué son las percepciones. Las percepciones son información que nos llegan a través de la vista, a través de los sentidos. Entonces, es por esto cuando usted en muchas ocasiones cuestiona a una persona y le dice, vaya, momento, pero ya te diste cuenta que pasa esto y esto y lo otro, y la persona no lo mira. Entonces, por eso la encuesta se ha posicionado ahorita como el medio, como la herramienta reina para medir la imagen de los gobiernos. ¿Por qué? Porque veámoslo en este plano, a ver si lo puedo explicar bien y no tan abstracto. En redes sociales se maneja mucho las percepciones. En los discursos que tenemos en los programas matutinos, en las entrevistas, en los diarios y en las redes a través de la cuenta, todo está bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente ve, escucha, lee a través de redes sociales, no estamos hablando de los periódicos, cotidianamente. Entonces, se maneja todo este monopolio de la imagen que ya no sabemos si es real, si no es real, porque a veces daría la impresión de que en El Salvador hay dos tipos de realidades diferentes. Una que todo está bien, que somos el país en la que conviven los corderitos y los leones, ¿verdad? Y otra en la que seriamente estamos en crisis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con estos modelos de comunicación, si pudiéramos llamarlos de alguna manera fomentados por estos ecosistemas que son las redes sociales? ¿Hay manipulación? No hay manipulación, son redes a las que uno llega y reacciona. Se enoja, y por eso, si se fija, todas las reacciones, me divierte, me enoja, etcétera, etcétera, son reacciones frente al contenido, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que pensar es si frente a los temas que ellos nos quieren enmarcar, nosotros tenemos que tener esa reacción de enojo, o tenemos que tener otra reacción, o tenemos que detenernos un momento y pensar en otra reacción que podamos tener. ¿No corre un riesgo, Ivonne, de simplificarse con el tema de las emociones de tal manera en donde la gente o me gusta o me enfada, así tal cual como fuera Facebook, de simplificarlo demasiado respecto a temas tan complejos, pero también que trastocan la vida de la gente, que tiene que ver con el manejo de la salud respecto a la pandemia, o las perspectivas que pueden tener empresas de salir adelante después de estas implicaciones que ha tenido la economía, o los estudiantes mismos de cuándo van a retornar progresivamente a las clases, cómo lo van a hacer, cómo los padres de familia, es decir, temas y situaciones cotidianas, los riesgos de buscar las simplificaciones en función de ciertas emociones, pero como parte de una campaña, de un aparataje que continuamente está transmitiendo este tipo de cosas. Es que, mire,
recordemos que cuál es el problema de las emociones, o sea, que no nos lleva, solo nos lleva precisamente a eso, a reaccionar y a simplificar un hecho que es mucho más complejo racionalmente. Lo vimos en la campaña, Carlos, lo vemos cada vez que que un medio de comunicación publica una noticia, publica una información en la que no se ve beneficiada la imagen de la administración actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas reaccionan porque la información, bueno, ese tipo de, sí, información también puede ser datos y también puede ser lo otro, se posiciona en el plano emocional. Entonces las personas como creen que todo va, es bien complicado porque funciona como una creencia ya, funciona que es lo que yo creo, estoy fundado en lo que yo creo y eso es lo único válido. Entonces, ahí ¿qué es lo único que prima? Las emociones, Carlos. Entonces, la emoción de que me están cuestionando mi sistema de vida, mi manera en que yo creo que el país va a salir adelante, ¿verdad? Y ahí es donde usted dice, se da una simplificación de la realidad, ¿verdad? ¿Por qué se da la simplificación? Simple y sencillamente porque la realidad es más compleja. Necesitamos información para tomar decisiones, ¿verdad? O, por ejemplo, todo el montón de personas que no quieren usar la mascarilla. ¿Ya? Eso no es cuestión de que le guste, trasladamos la lógica de las redes de que le gusta o no le gusta a la vida cotidiana. O sea, ya el punto de usar mascarilla no es que le guste o no le guste, es por su seguridad y la de su familia. Entonces, vemos nuevamente que uno de los riesgos es ignorar la comunicación científica, ¿verdad? O ignorar todo tipo de datos que nos ayuden a tomar esas decisiones y quedarnos con las creencias de cómo creemos nosotros, cómo pensamos nosotros que van a hacer las cosas. Me resta un par de minutos y incorporo este elemento, las nuevas generaciones. También el tema que hemos estado hablando en transcurso hasta ahora, las comunicaciones, las redes sociales, ejercen un rol interesante y trastocan generaciones. Digamos, ya se hablan de generaciones bajo centennials, millennials, baby boomers y todo esto, pero lo que quiero llegar es también cómo esto puede ser un parteaguas para la manera en cómo se está comunicando ahora con las nuevas generaciones. Jóvenes, personas que nacieron después de la firma de los acuerdos de paz, el proceso de configuración política del país les resulta muy lejano porque ni habían nacido, o los que ya nacieron en los 2000 en adelante y ahora ya tienen 20, 21 años, tienen otras maneras de ver las realidades y de acercarse a ellas. ¿Cómo marca también su proceso de comunicación con los fenómenos que se dan en el país? Creo que ese es un proceso estructural, ¿verdad? Porque ahí es responsabilidad de toda una generación, es responsabilidad de los padres, es responsabilidad del sistema educativo, es responsabilidad de las políticas educativas que se han implementado en el país y a qué se ha optado en lugar de fomentar ciudadanías más racionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay una ruptura en las maneras de conocer, ¿de acuerdo? Pero creo que hay una manera, creo que todavía, si no educar, por lo menos enseñar otros puntos de vista y otras maneras de conocer a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y decirle, mira, te entretiene, divertidísimo, yo tengo TikTok y me divierto con cada cosa que veo ahí, pero no todo lo que veo en TikTok para mí es verdadero, es decir, separo la realidad. TikTok, entretenimiento, Facebook, entretenimiento, Twitter, información, ¿verdad? Porque uno se informa, pero yo pongo como en cajitas las cosas y creo que hay muchos usuarios que saben distinguir de dónde viene, o sea, cuál es el propósito de tener cada red social. Sin embargo, creo yo que hay una ciudadanía que no está educada en pensamiento crítico, que no discierne, que no distingue para qué sirven las redes, aunque hay otra generación también que sabe precisamente que en las redes sociales los pueden engañar, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un ejercicio bien interesante con mis estudiantes. Uno de profesor, ¿verdad? Dice, bueno, miren, los jóvenes son los que están desinformados. Ya platicando con ellos, mire, Ivonne, pero yo sí sé cómo nos manipulan en redes. Yo, estudiantes universitarios de 20 años, póngale. Yo sé que puede haber situaciones engañosas, páginas engañosas. Y de repente ellos sugirieron, mire, vamos a ver quiénes votaron en las elecciones para presidente. Y cabal se veía el bloque, personas de 30 años e incluso los papás de ellos, gente de 40 años, y entonces hacíamos el análisis. Es bien interesante. Es la que sostiene. ¿Quién es la que cree y cómo creen? ¿A quién pueden engañar las redes sociales? Quizá le engañan a quien no sabe cómo funciona, ¿verdad? Por ejemplo, alguien de 40 años, 45, 50 años, pero a los jóvenes quizás no los engañan. Entonces, creo que hay un ámbito de exploración bien interesante que tenemos, ¿verdad? Para no partir de esos supuestos que los que a veces uno plantea también y cae en ellos, y es decir, bueno, ¿cómo conocen los que conocen? ¿Verdad? ¿Y por qué
hay cierto tipo de generaciones que no se dejan jugar por esto y que saben la diferencia entre las cosas, y de ahí mezclarlo con otro montón de factores. Ivonne, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este programa. Muy interesante plática que hemos tenido alrededor del estudio de las comunicaciones, hablando un poco de la campaña, posterior a la campaña, y también cómo marca los procesos de construcción de la opinión pública, también ahora en una dinámica de las redes sociales, que es algo muy cotidiano y es parte también de nuestros procesos formativos y comunicacionales. Gracias, Ivonne, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. Saludo a todos las personas que nos están viendo el día de hoy, y muy amables por tenerme en este espacio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber sintonizado 8 en punto. Será hasta la próxima. Buenas noches.